Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... La mañana del 24 de septiembre de 2019, Ecuador amanecía con la noticia de que la provincia del Carchi estaba paralizada por una protesta masiva debido a la desatención del gobierno de Lenín Moreno. 7 días duró la paralización a la que se plegó toda la ciudadanía, exigiendo una reducción del IVA al 6%, el pago de lo adeudado a los municipios y prefectura, además de declarar zona franca a Tulcán, entre otros. Ha pasado un año desde entonces y la pregunta es si el régimen ha cumplido con sus compromisos y qué ha cambiado para los carchenses. Ocho de la mañana con 8 minutos, 8:08. Saludamos entonces a Guillermo Herrera, prefecto de la provincia de Carchi. Le trasladamos la misma pregunta que formulamos en la introducción de este diálogo. ¿Cómo está, prefecto? Buenos días. Les saludamos a Alexis Moncayo y quien le habla, Licenia Espinel. ¿Qué ha cambiado en la provincia de Carchi a un año de las protestas de octubre de 2019? El gobierno cumplió con sus ofrecimientos, está al día en la entrega de recursos, ¿se han terminado los problemas en la provincia de Carchi o todo sigue igual o peor que hace un año? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Licenia. Buenos días, Alexis. Un saludo cordial. En definitiva, siendo muy objetivos y teniendo una lectura objetiva de la situación, en Carchi la situación es más crítica que hace un año. El gobierno ha incumplido exactamente con todos los ofrecimientos, ha incumplido con ese compromiso que tuvo de 12 puntos con todos los sectores de nuestra provincia, donde firmamos el compromiso los 6 alcaldes, el prefecto, 2 de los 3 asambleístas y los sectores sociales y económicos importantes que fueron parte de esta plataforma de lucha. Solo para ponerle un ejemplo que quizá a nivel nacional genere admiración o risa, el Ministerio de Obras Públicas, uno de los compromisos que acordamos con ellos es abrir la vía en la parroquia de Chical, en el cantón Tulcán, en el sector de las comunidades Agua, que es una zona que requiere de inversión y de una vía de conexión, una vía de apenas 5 kilómetros que faltan por aperturar. Hace una semana el Ministerio de Obras Públicas firmó un convenio para cumplir con este compromiso. ¿Y saben con quién firmó el convenio? Con el gobierno parroquial de Chical, con una de las parroquias más pequeñas de la provincia, más pequeñas del país, para que el gobierno parroquial le preste una maquinaria y poder iniciar los trabajos de apertura. Así de tan mal está ese ministerio, así de tan mal está el gobierno. Otro de los requisitos, otro de los compromisos, que establecimos como importantes fue el inicio de la ampliación de la vía panamericana a 4 carriles. Recuerde usted que la ampliación en la concesión que tiene la empresa Panavial se hizo a lo largo del callejón interandino porque la concesión está desde Rumichaca hasta Riobamba y se dejó pendiente en la provincia del Carchi, a pesar de que se hacían anuncios desde el año 2012 que se iniciaría esta importante obra de desarrollo. ¿Qué es lo que se ha cumplido? Apenas el ministerio ha destinado 8 de los 200 millones de dólares que aproximadamente se necesita para ejecutar esta vía, y esos 8 millones han sido para terminar obras que estaban pendientes en un tramo inicial entre el puente del río Chota y el Cantón Bolívar. Solo con estos 2 ejemplos le describo el nivel de incumplimiento. Yo puedo hacer un análisis que las mesas de diálogo que se hicieron con los ministros en los meses de octubre, noviembre, hasta diciembre del año pasado, se iban ejecutando de una manera adecuada. Sin embargo, el pretexto de todo esto fue el COVID para que el gobierno incumpla con todos los sectores. Si hoy están impagos desde médicos, profesores, gobiernos locales, el panorama de la provincia es peor que hace un año. Somos una provincia que vive del comercio,
principalmente su capital Tulcán, miles de familias que se dedican a esta actividad. Otro de los sectores importantes es el transporte interprovincial, y bueno, son sectores que han sido grandemente afectados en estos últimos meses. Hemos seguido soportando económicamente a través de la agricultura y la ganadería, sin que eso signifique que a través del gobierno se hayan tomado las medidas o políticas claras para solventar a los productores de leche, a los productores de papa, entre otros sectores importantes que generan empleo en el Carchi. Lo que usted nos ha citado, señor prefecto, muy buenos días, corresponde a los supuestos acuerdos a los que llegó la provincia y el gobierno nacional en octubre de hace un año. Pero adicionalmente a eso, ¿cómo está con el tema recursos? En el caso suyo, la prefectura del Carchi, ¿está al día con las transferencias de parte del gobierno central o a cuánto ascienden los montos que les debe finanzas a ustedes? Mire, solo antes de responder su pregunta, le pongo un ejemplo de uno de esos acuerdos. Existe entre Imbabura y Carchi todo lo que es las comunidades afrodescendientes en el valle del río Chota. Y allí existe una comunidad de Tumbatú. El ministerio hace algunos años atrás elaboró los estudios para construir un puente, luego se les terminó el financiamiento, no lo ejecutaron, y nosotros pedimos que se ejecute un puente con una inversión que no llega ni siquiera a los $2 millones. Imagínense, todo un ministerio que no tenga $2 millones para un puente en un sector prioritario. ¿Qué es lo que nos ha dicho el ministro hace unos 7 días, el ministro de Obras Públicas? Que si podemos ponernos de acuerdo a las prefecturas de Carchi y de Imbabura y si podemos ejecutar esta obra, y que el siguiente año nos hacía la devolución el ministerio. Es decir, los señores ministros tienen la capacidad de hacer unas propuestas inviables. Debe ser la desesperación, porque yo estimo que en lo personal querrán hacer el esfuerzo, tendrán la voluntad, pero en el tema financiero realmente el gobierno está en soletas. Y aquí conecto la pregunta que me ha hecho usted, Alexis. El gobierno tiene el más alto nivel de endeudamiento con las prefecturas, unas deudas que se manejaban entre 180 y 230 millones de dólares, que era lo que era en esta banda que se movía la deuda del gobierno. Hoy se aproxima a los 600 millones de dólares. Con la provincia del Carchi teníamos una deuda que estaba bordeando siempre los 5 millones. Hoy esa deuda supera los 8 millones de dólares. Es decir, que la situación es dura, es difícil, y lo peor que no hay ninguna perspectiva de solución y de arreglo. Toda esta unidad que se generó en la provincia de Carchi hace un año, en el mes de septiembre, le hablo de una unidad total. Las 25 de las 26 parroquias se movilizaron, todos los sectores económicos y productivos. Fueron 7 días difíciles, complicados, que la gente tuvo que aguantar, que los productores tuvieron que aguantar, que no pudimos estar un día más, que llegamos a un acuerdo pretendiendo lograr los beneficios que buscábamos a través de un acuerdo con este gobierno, pero que no se concretó absolutamente nada. Eso está generando la indignación no solamente de la población, sino de todos los sectores de nuestra provincia. Es un gobierno en el que ya no apostamos nada. Queremos que se vaya este gobierno, e independientemente de las condiciones políticas o creencias que nosotros tengamos sobre la afiliación, esperamos que el próximo gobierno o quienes pasen a segunda vuelta mantener o iniciar un diálogo de seriedad, porque la provincia del Carchi necesita inversión, necesita recursos, y eso únicamente es lo que pedimos. En su momento ustedes pedían la creación del Fondo de Desarrollo de las Provincias Fronterizas, además de que se declare a la provincia del Carchi como una zona franca. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Ha registrado algún avance por un lado? Por otro, ¿han tenido alguna comunicación, algún acercamiento, alguna notificación de las autoridades de finanzas, toda vez que ya el presidente ayer, incluso ha repetido esta misma mañana en una cadena nacional, se van a destinar fondos de los que llegaron del Fondo Monetario Internacional, se van a destinar recursos para el pago de varios aspectos, de varios rubros, entre ellos a los gobiernos autónomos descentralizados? ¿A ustedes les han dicho cuánto les van a pagar de la deuda que tienen ya una vez que han recibido estos fondos del organismo internacional? Bueno, con todo respeto, el señor presidente de la República cada cierto tiempo lee los discursos que le prepara su equipo.
Nosotros tenemos contacto permanente con el CONGOPE, que nos agremia a todas las prefecturas, y hemos acordado el día de ayer con algunos de los compañeros y con el director ejecutivo que las reuniones que vamos a tener nosotros como CONGOPE no van a ser con el señor presidente de la República, que van a ser con el ministro de Finanzas o con el viceministro, porque a nosotros nunca nos recibe el ministro, como no somos de los gremios empresariales, de los sectores que le dictan la política económica de este país. Con las prefecturas nunca se reúne, lo hacen los viceministros, pero bueno, ellos tienen mayor nivel de credibilidad que el gobierno. El presidente de la República se ha reunido por 2 ocasiones con los alcaldes de este país y las 2 veces les ha incumplido. Nosotros como prefecto no vamos a caer en ese juego, o si él nos hace la invitación, yo como prefecto del Carchi no estaré asistiendo porque, les repito, ya no creo en este gobierno. Espero que se pongan al día en las deudas que tienen, al menos con los gobiernos locales, para que eso nos permita hacer inversión pública a nivel local y de esta manera dinamizar la economía de nuestros territorios. Pero al gobierno del señor Moreno no le creemos, no vamos a perder nuestro tiempo dialogando con él. No le equivoco en el mensaje que dio ayer el presidente de la República, señor prefecto. Ayer dijo el presidente Moreno que van a llegar en los próximos días 2.000 millones de dólares de un total de 7.000 y pico que han comprometido los multilaterales, y que parte de esos recursos irán a, digamos, solventar algunas de las deudas que tienen con los gobiernos autónomos descentralizados, entre esos las prefecturas. ¿Usted no le cree la palabra al presidente Moreno, lo que dijo ayer? Mire, el señor presidente de la República, en un último intento por dar un mensaje que está haciendo las cosas bien, está iniciando un proceso alto de endeudamiento del país. Este endeudamiento no es transparente, no lo conocemos nosotros para poder analizar cuáles son las condiciones, cuál es el tipo de interés, a qué plazos, en qué años la sociedad ecuatoriana tendrá que recolectar los fondos para hacer el pago de esta deuda. Es decir, si la propuesta de endeudamiento es transparente, va con la ley, debería habérsela hecho conocer. No nos dice nada el presidente de la República qué pasa con los 50 grupos económicos que en este momento tienen litigio con el Servicio de Rentas Internas por deudas que superan los 1.500 millones de dólares. Entonces, si el gobierno nos dice una propuesta seria de que va a cobrar esas deudas, de que el endeudamiento, como dice la Constitución y la ley, va a ser para inversión pública, pues vamos adelante. Pero realmente en estos meses que quedan, creemos nosotros que va a ser fundamental fortalecer los gremios, fortalecernos al interior y sobre todo llegar a un gran acuerdo nacional entre todos los sectores que vayan a componer la Asamblea Nacional, un acuerdo para que el país salga inmediatamente de la crisis, con la visión que tenga cada uno de nosotros, pero necesitamos un Estado solvente, fuerte, eficiente, que haga inversión pública. Caso contrario, salir de esta crisis nos va a tomar más de 10 años, y esto no tiene que ver nada con los lineamientos políticos que tenemos nosotros, sino con copiar que han hecho otros países en otras épocas y en esta misma que están haciendo otros países para salir de la crisis. Solventar la salida de la crisis en una fuerte inversión pública. Hay que hacerlo así. Si nosotros tenemos un gobierno que únicamente anuncia medidas, que no las cumpla y que todo lo que hace absolutamente está para beneficiar a cierto sector empresarial, ni siquiera beneficiarlo para que sea más eficiente, sino para que eso tenga un costo tributario para el Estado ecuatoriano. Entonces, yo estoy seguro que nada de lo que dice el presidente lo va a cumplir. Si es que consigue este endeudamiento, parte de las deudas que tiene con las prefecturas y los municipios las cubrirá, ni siquiera todas, como para darnos una tranquilidad, como para dejarnos, disculpe la expresión, dejarnos callados y terminar con lo justo lo que le queda de periodo. Yo creo que es momento de mirar hacia el futuro, de lograr los acuerdos que necesita este país, de no polarizar el tema de las elecciones que viene. Aquí en el país no podemos estar convencidos que hay buenos o malos, hay blanco o negro, sino debemos llegar a acuerdos con todas las propuestas que se tengan y acuerdo para salir adelante de esta crisis basados primero en el eje económico, en la participación del Estado y en el cumplimiento de los derechos que tiene la sociedad como educación y salud. Elementos claves, elementos básicos
que van a marcar un acuerdo de nuestra sociedad y nos van a permitir mirar hacia los próximos 20 años, pero con un gobierno que lidere este acuerdo, no con un gobierno títere como el que tenemos. Son las 8 de la mañana. Conversamos con el prefecto de la provincia de Cachi, Guillermo Herrera. Prefecto, yo tengo dos inquietudes adicionales. ¿Cómo está, o si ya tienen ustedes un balance de cuántas pérdidas han acumulado en todo este tiempo de pandemia en la provincia de Cachi por este impedimento en lo que tiene que ver con el comercio, precisamente por el cierre de fronteras? Usted decía que la desatención continúa. ¿Cuánto tiempo más va a poder operar o qué está dejando de hacer la prefectura del Cachi por la falta de recursos que le debe el gobierno? Esas dos inquietudes, prefecto, por favor. Sí, nosotros creemos que uno de los sectores que más afectados se ha visto es el sector del transporte interprovincial. Ellos prácticamente han estado 7 meses parados cuando nosotros veíamos una renovación de la flota vehicular de este sector, deudas que mínimo van para renovar uno de estos vehículos entre los 150 y $200,000. Realmente ellos tienen una situación difícil. Esperamos que puedan llegar a los acuerdos de reestructuración con la banca privada, que ha sido el principal financista para este sector. Si nosotros vemos en cambio el sector comercial de Tulcán, yo sin temor a equivocarme, veo que ha tenido un respiro en estos meses. El puente está cerrado, eso ha permitido que los ecuatorianos del interior del país no vayan a Colombia a dejar los dólares, a traer productos tecnológicos, alimentos o vestuario. Yo creo que la apertura nueva del puente debe nacer de una propuesta y una coordinación entre los dos gobiernos, que sea una apertura gradual, que no sea de un momento a otro y que nos permita preparar y tener las contingencias necesarias. Tenemos el tipo de cambio en Colombia, casi por cada dólar se están pagando cerca de 4,000 pesos, y usted sabe lo que va a generar esto, una estampida de ciudadanos del interior del país hacia las ciudades fronterizas de Colombia, y creemos que el gobierno debe estar preparado para esto. Debemos implementar medidas que ya le hemos mencionado como territorio, los temas de temporalmente un IVA diferenciado y otros temas fundamentales para no desatender a los sectores de nuestra provincia. Vemos que el sector lechero, no solamente en Carchi, sino a nivel nacional, está siendo seriamente afectado por la utilización del suero, porque la industria no cumple con la ley, no paga el precio de sustentación. Entonces, son elementos que deben irse controlando, deben irse normando para salir de esta crisis y de este golpe tan duro. Hay que apuntar también un efecto social que estamos viviendo en frontera. Como en todas las fronteras del mundo, cierta población se dedica al contrabando de bienes y servicios. Llamemos un tipo de contrabando que no estamos tomando en cuenta, por ejemplo, lo que es droga, lo que son armas, que nosotros sí apoyamos que se haga un control riguroso, pero contrabando de hormigueo, que van a traer productos de primera necesidad que son más baratos al otro lado de la frontera. Eso ha permitido que por lo menos una buena cantidad de ciudadanos que se dedican a esa actividad, tanto ecuatorianos como colombianos, puedan tener un respiro, puedan tener un ingreso que les permita llevar el sustento a las familias. Los estudiantes universitarios que hoy están aquí en la localidad puedan dedicarse también a esas actividades y generar una base de ahorro para cuando nuevamente tengan que viajar a las ciudades donde estudian. Es decir, este es un impacto social que nosotros lo vemos grave, que a veces la policía se le va la mano en el control, el ejército también, pero tenemos que ir mediando esta situación porque es una realidad a la que han tenido que recurrir cientos de personas, cientos de familias, porque no tienen otra alternativa, porque en esta época de crisis no queda más que buscar los ingresos. Ya le digo, son actividades que, entre comillas, podemos llamarlas ilegales, pero que no se trata de droga, que no se trata de armas, sino de productos de primera necesidad, que los traen del otro lado de la frontera y los venden en Tulcán, en Ibarra, en Quito. Esa es la realidad que nosotros estamos verificando y estamos preocupados y activos como autoridades locales para que se respete los derechos humanos de estas personas, para que no se les criminalice y de alguna manera ser condescendientes con estas personas que no tienen otro tipo de alternativa en estos momentos. Ustedes como gobierno provincial, Alexis, solo Sí, para sí, que me favor. termine de contestar, ¿qué han dejado de hacer? ¿Qué obra han tenido que suspender por la falta de recursos? Mire, nosotros tenemos en riego alrededor de unas 12 obras que teníamos previsto contratar este año
con recursos de riego, de los recursos que no se nos han pagado y que son del año 2018 y 2019. Estos 12 proyectos ya estarían ejecutados, eso querría decir en números aproximados que alrededor unas 500 hectáreas tendrían riego, 500 hectáreas de producción agrícola y pecuaria. Entonces, si estas 500 hectáreas no tienen riego y vamos a posponer para el siguiente año estas inversiones, nosotros vemos que allí ya podemos medir el impacto negativo y las pérdidas que hemos tenido. Ventajosamente en el tema vial no hemos tenido que suspender las obras, hemos tenido que hacer ajustes en otro tipo de inversiones en temas que son importantes, pero ya no urgentes, como desarrollo cultural, desarrollo de actividades en la parte social, en la Casa de la Juventud. Hemos mantenido las obras de inversión en el tema vial, pero en el tema de riego sí hemos tenido que suspenderlas. El impacto, si usted mira lo que le estoy comentando en una prefectura, esto se repite en las 23 prefecturas del país, entonces nosotros vemos que esto está generando pérdidas económicas a los sectores agrícolas y pecuarios principalmente, que son el área de atención de las prefecturas del país. ¿Cómo están los controles migratorios en la provincia, señor prefecto? Mire que nosotros al inicio de la pandemia identificamos ya un potencial problema, que era la presencia de ciudadanos, principalmente venezolanos y colombianos, que querían retornar a sus países. Hoy se ha normalizado eso, vemos en las carreteras del país ciudadanos principalmente de Venezuela que están ingresando nuevamente a nuestro país. Creo que de algún modo, lo digo porque esto es lo que pasa, de algún modo las autoridades de control dejan que eso pase. Evitar que los ciudadanos transiten libremente sería generar un problema en las ciudades o en los sectores donde ellos queden retenidos. Entonces, de esta manera veo que se ha aflojado el tipo de control y se lo ha hecho de acuerdo a las condiciones. Yo creo que con un buen criterio, ya que los gobiernos de Ecuador y Colombia no se han puesto de acuerdo para establecer los corredores donde puedan pasar los ciudadanos que van a otros países. Entonces creo que las autoridades de control han dejado que este flujo pase normalmente. Esto, claro, trae un riesgo de revictimizar a las personas que no pasan por un sitio seguro, que tienen que hacerlo por trochas, por lugares clandestinos, pero de alguna manera la presencia del ejército, de la policía en estos sectores garantiza también que estas personas tengan mayor seguridad. Gracias, prefecto, por la información que nos ha proporcionado el prefecto de la provincia de Cachi, Guillermo Herrera, en nuestra segunda entrevista aquí en Punto Noticias a través de Pichincha Universal. No sé si tú tienes alguna otra inquietud, Alexis. No, nada más. Muy amable. Agradecerle al prefecto del Carchi por haber atendido esta invitación a este diálogo. Muy gentil. Un saludo cordial. Buenos días. Se nos escapa, Alexis, se nos escapa que el binomio de la Izquierda Democrática ya está oficialmente inscrito, prefecto. Sí, somos uno de los primeros binomios que ha sido ya aceptado por el Pleno del Consejo Electoral. Nosotros apostamos que la propuesta de Izquierda Democrática con Javier Hervas y María Sara Gijón pueda generar expectativas positivas en los ciudadanos. Estamos seguros y convencidos que vamos a hacer una opción adecuada para los ciudadanos y bueno, aspiro que nos den también la oportunidad para hablar de estos temas políticos partidistas para que la ciudadanía conozca qué busca Izquierda Democrática, cómo soluciona los problemas del Ecuador. Punto Noticias. Estamos cerca de usted.